capítulo 23 de 1 de Samuel, lucha de David por Keila. Continuamos en la tercera división del libro de 1 de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios. Y ahora contemplaremos la lucha de David por Keila. En la emisión anterior habíamos considerado la formación de David atravesando el desierto huyendo de Saúl, y recordamos que David había servido y honrado a Saúl como su rey. Pero, ¿ahora qué debe hacer David? Recuerde, él está rechazado y en el desierto. David tenía que aprender que la gracia y el poder de Dios eran suficientes, no importara cuáles fuesen las circunstancias o quién sea el enemigo y cómo de tangible sea su rechazo. Así, emprendió el exilio y fue primero a Nob, donde estaban los sacerdotes, y de allí arribó a Gat, ciudad filistea. Luego se dirigió hacia la cueva de Adulam, donde se le unieron los afligidos y endeudados, entre otros, hasta llegar a la cuarta parada, que fue Aret, siendo este el lugar de la cortadura y del rechazo. En todo y en cada parada vemos la formación de David hacia el trono por la mano del Señor. En los versos de 1 de Samuel capítulo 23, verso 1 al 5, notamos dos características de David que le capacitaron a ser vencedor en tiempos de gran prueba. Leamos los pasajes, y ahí vemos a David en el desierto. 1 Samuel capítulo 23, verso 1. Dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Verso 2. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Verso 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Verso 5. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Estas dos características son: primero, David estaba dispuesto a ayudar a otros que estaban pasando por tiempos difíciles, a pesar que él mismo estaba pasando por sus propios sufrimientos. Segundo, David durante este tiempo estaba aprendiendo a buscar la dirección del Señor en y por todas las cosas, aún antes de hacer obras aparentemente buenas. Era su anhelo depender del Señor en todo. Estas dos características también van a caracterizar a los vencedores de esta edad de la iglesia. Si nosotros vamos a vencer en tiempos de grandes pruebas, es preciso que aprendamos a tomar tiempo para orar por otros que también están pasando por dificultades y ministrar a sus necesidades. Cuando sufrimos, nuestra tendencia es pasar todo nuestro tiempo y energía en nuestros problemas, preocupándonos en ellos y de cómo nos afecta a nosotros. Tal preocupación resulta en desánimo y en sentir lástima por nosotros mismos, y no resulta en una victoria espiritual. Nuestras pruebas no son excusa para abandonar nuestras responsabilidades de obedecer la voluntad de Dios. Como leemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 25, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, y en Gálatas capítulo 6, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos versos, además de decirnos que a pesar de nuestros sufrimientos debemos ministrar a nuestros hermanos, pero aún más preocuparnos los unos por los otros en todo tiempo. Solamente por fe podemos obedecer la palabra de Dios en tiempo de pruebas personal. Si estamos pasando por un tiempo difícil en nuestras vidas, necesitamos apropiarnos de la fe y creer que el Señor va a suplir todo lo que nos falta para vencer. Descansando en la fidelidad de su ministerio, es la única manera en que podemos estar dispuestos a ser un instrumento del Señor para ministrar a otros. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas de fe que estuvieron dispuestas a ayudar a otros, aún en medio de sus propias dificultades. Así, en nuestro relato de 1 de Samuel, David se enteró que los filisteos habían invadido Keila y estaban robando a la gente su comida. Su corazón se conmovió por compasión por las necesidades de sus hermanos, así también como con Cristo fue. David muestra el carácter del verdadero rey de Israel. Saúl estaba usando su energía y su mano de obra para tratar de destruir a David, mientras que el enemigo estaba invadiendo la tierra. De esta manera, llegamos a la quinta parada de David, Keila. Keila significa lugar cerrado,
y allí nos encontramos con algunas posesiones que han deseado los filisteos. Las eras es el lugar donde se separa el grano de la paja. Es aquí donde la verdad, la palabra de Dios, es llevada adelante. Es un lugar escondido, aislado del mundo, así como Gedeón tipifica en sus acciones. Leemos en Jueces capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los filisteos representan a los religiosos, los no creyentes, es decir, los que tienen una gran profesión, pero no la posesión espiritual. Están celosos del verdadero pueblo de Dios y codician su luz espiritual de poder y victoria. A ellos les gustaría tener las posesiones de los hijos de Dios, pero no la quieren obtener a través de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Se ilustra con acierto por el apóstol Pablo cuando expresó que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5. Su deseo es despojar a los santos de la heredad de Dios, de nuestra espiritualidad, pero la tal en ellos es falsa piedad. Los filisteos eran de temer más que Saúl, por eso David estaba tan preocupado. En todo esto vemos la dependencia constante de David hacia Dios. Entre las personas de fe que estuvieron dispuestas a ayudar a otros, aún en medio de sus propias dificultades, hallamos en 2 de Reyes capítulo 5, verso 1 al 4, donde leemos de una muchacha israelita que a pesar del hecho que fue llevada cautiva lejos de su propia familia, amigos y país, ayudó a aliviar el sufrimiento de su amo. El hombre y el poder de Dios fueron conocidos por muchos en Siria e Israel a causa de la necesidad de Naamán, y Dios fue glorificado. Leemos el relato. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Otro ejemplo también que tenemos es el apóstol Pablo, de uno que no malgastó su tiempo sintiendo lástima por sí mismo en tiempos de pruebas personales, sino siempre pensaba en otros, aun cuando estuvo preso en Roma. Él escribió a los filipenses y a otros para animarles. Leemos en Filipenses capítulo 1, verso 3 al 11. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pasó su tiempo en la cárcel, escribiendo a otros, orando por su bienestar y regocijándose en la fidelidad del Señor. Este es el camino de victoria, pues por ello vencemos a Satanás, que por las pruebas quiere desanimarnos y distraernos de honrar al Señor. Tercero, como en todas estas buenas cosas, Jesús es nuestro ejemplo supremo, de uno que piensa en otros aún en medio de su propio sufrimiento. Mientras él estuvo colgado en la cruz, después de haber sufrido cruel tortura, pensó las necesidades de su madre y la encargó al cuidado de Juan. Y leemos en el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 25 al 27. Verso 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Verso 27, después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo
la recibió en su casa. Pensó también en la necesidad del ladrón a su lado y le prometió un lugar en los cielos. Ustedes pueden leer en Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Se sometió al sufrimiento de la cruz voluntariamente, con el propósito de ofrecer por nosotros el sacrificio perfecto para darnos vida eterna. Que sigamos el ejemplo de Jesús y que busquemos el bienestar de otros, aun cuando nosotros mismos estemos sufriendo. Es la única manera de ser victorioso en tiempos de sufrimiento personal. Este es el camino de fe. Leemos nuevamente en 1 Samuel capítulo 23, verso 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Él preguntó por instrucción y orientación en la lucha contra el enemigo. Solo podemos lograr una victoria a través de la orientación directa y la fuerza del Señor. David nos mostró el camino a seguir, así como el Señor Jesús aparece más tarde cuando Él caminó en esta tierra. ¿Se puede esperar obtener otra vía? Muy prudentemente David buscó primeramente la dirección de Dios antes de ir a luchar a favor de los de Keila contra los filisteos. En verdad, es una cosa ver una necesidad y es otra cosa muy diferente cómo y cuándo debemos ayudar. Únicamente Dios puede suplir lo que el hombre necesita para disfrutar su bendición. Nosotros debemos estar dispuestos a ser usados por Dios como sus instrumentos para bendecir a otros, pero tenemos que buscar y rendirnos a la voluntad y la sabiduría de Dios. Leemos en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Podríamos evitar tanto dolor y miseria si antes de hacer algo clamamos a Dios por su dirección. Ganaríamos muchas victorias más si primero pedimos el plan para la batalla de nuestro general Jesucristo. Leemos en la epístola de Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pasamos de lo sublime, de la profundidad, a la ingratitud y el engaño. David sabía que su vida estaba en peligro, y siempre será así, siempre y cuando Saúl esté vivo, pues él no ceja de su propósito. También sabía del engaño del viejo hombre, y él lo descubrió de nuevo en los hombres de Keila. Continuamos el relato en 1 Samuel capítulo 23, verso 10 al 13. Verso 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Verso 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Verso 12. Luego dijo David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Verso 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Ahora nos preguntamos, ¿cómo los hombres que habían sido liberados de los filisteos podrían volverse en contra de su benefactor? Tal es siempre el caso con el viejo hombre. Él es desesperadamente engañoso, y no podemos confiar en él ni una pulgada, ya sea en nosotros mismos o en otros. El Señor le dijo a David que los de Keila lo iban a entregar, y él también nos dice en su palabra qué podemos esperar de nuestra vieja naturaleza. No podemos depender de la carne, no importa cuán bueno o fiable parezca ser. Es solo Dios quien nos dará la verdadera imagen de lo que somos. La Biblia es a la vez un espejo y una fuente de bronce. Podemos ver en ella y encontramos la forma de la limpieza, y una manera de no dar lugar a la vieja creación es por la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. David tuvo que abandonar el lugar cerrado, que es lo que significa Keila, pero Dios estaba con él, y cada paso estaba en la dirección del trono. Sus 600 hombres se dispersaron. David nunca podría convertirse en colaborador adjunto para ayudar a la tierra.
tuvo que aprender que su ayuda llegó de parte del Señor. Así, el poderoso guerrero tenía que huir despojado de su decepción en medio de los guardaespaldas y desilusionado. Esto fue bueno para él, como lo es también para nosotros. Leemos en 1 Samuel capítulo 23, verso 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. En la expresión Dios lo ha entregado en mi mano, Saúl presumió que Dios iba a ayudarle a pesar de su carnalidad. Presumió que fue la voluntad de Dios matar a David, pues esto era lo que realmente Saúl quería. Muchos creyentes pretenden hacer la voluntad de Dios y hablan de la bendición de Dios sobre sus propios esfuerzos, pero en realidad no están buscando lo de Dios, sino que están buscando lo suyo propio. Leemos la siguiente cita en Filipenses 2:19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Que el Señor nos ayude a desear conocer y obedecer su voluntad en cada situación. Que tengamos cuidado de querer justificar nuestra carnalidad por decir que esto es la voluntad de Dios. Siempre Dios protegerá a los que le temen, como lo hizo con David. También Dios fundirá los planes del pecador y del carnal para que no logren beneficio duradero de sus propósitos pecaminosos. Leemos en Isaías capítulo 29, versos 7 y 8. Verso 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Verso 8. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Veremos los puntos destacables en David. Al consultar David a Jehová, Jehová le informó que los de Keila y de su alrededor le entregarían a Saúl, para no arriesgarse a entrar en guerra con Saúl y su ejército. Qué triste es que los mismos quienes fueron librados por David son ahora tan ingratos, de tal manera que entregarían a David a su enemigo. Sin embargo, David muestra el carácter verdadero de un siervo del Señor por salir de Keila sin reaccionar a la ingratitud del pueblo del lugar. David había pedido dirección del Señor antes de ir a Keila para librarla, y fue la voluntad de Dios librarla. David buscó e hizo la voluntad de Dios. Él fue a Keila no para lograr su propio beneficio, sino para obedecer la voluntad del Señor. David se contentó en dejar los resultados con Dios. Como siervos del Señor debemos obedecer la voluntad de Dios y ministrar a otros, no para recibir la gratitud y alabanza del hombre, sino porque servimos al Señor. Leemos en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que seamos fieles en ministrar a otros en la voluntad del Señor, aun cuando nuestro servicio no es apreciado por los que son beneficiados de nuestro ministerio. Servimos a Cristo el Señor, que recompensará la fidelidad de sus siervos. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.